Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Reunión de máxima urgencia de científicos en Washington. Se preparan los especialistas en clima espacial para la gran tormenta solar perfecta. Y sí, no suena muy bien. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué podría generar esa tormenta que muchos observatorios astronómicos aseguran que está próxima a llegar en un plazo de tiempo más o menos breve? Pues un cataclismo en toda regla. Fíjate, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Política Científica y Tecnología de la Casa Blanca se han reunido porque, aunque el Sol aún no ha alcanzado su máximo de actividad, sí que están esperando una tormenta por lo menos parecida a la que hubo en 1859. Se le llamó la tormenta Carrington, porque precisamente fue un astrónomo, Richard Carrington, el que se dio cuenta enseguida que las llamaradas solares estaban haciendo que, por ejemplo, los telégrafos, que hacía muy pocos años que se habían inaugurado, directamente quedaran anulados. Es más, en los telégrafos que utilizaba la gente empezaban a saltar chispas, y todo por las llamaradas que estaban pues casi impactando en la corteza terrestre. Hoy en día, que todo es tecnología, imaginaos, si antes eran solo los telégrafos, pues hoy en día la vida cambiaría. Volveríamos a hace muchos años, a cuando estábamos, por ejemplo, en las casas sin luz, porque todas las redes eléctricas irían cayendo en cascada una detrás de otra, sobre todo porque ahora están interconectadas. Hoy en día es la sociedad totalmente, todas en cascada, poco a poco, y eso podría dejarnos no solamente algunos días sin luz, sino que ya los expertos hablan de meses e incluso años. Imaginaos vivir sin luz años, acostumbrados a tener con un clic todo lo que queremos. Es curioso porque estos expertos en clima espacial aseguran que Marte, lo están viendo, fue un mundo con vida, con agua, quizá con vegetación. ¿Por qué Marte hoy es una roca helada en mitad del espacio? Precisamente por uno de estos eventos anterior, quizá hace milenios, de llamarada, de eyección coronal del Sol. Más efectos que están diciendo, no nosotros, ojo, que no queremos asustar. Vemos directamente el informe científico de estos expertos reunidos en Washington. Pues hoy en día sobre nuestras cabezas están volando miles de satélites. Esos satélites lo que hacen es servir de antena para que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, los GPRS. Por ejemplo, nos quedaríamos, claro, sin saber dónde ir ahora que nos guiamos en los coches a nivel usuario. Vamos a ponernos a nivel usuario. El coche que nos guía nos va diciendo, bueno, eso desaparecería. Imagínate también a nivel informático, no solo en nuestra casa, que perderíamos nuestra vida, porque hoy en día las fotografías de todos nuestros meses, nuestras vacaciones, nuestras navidades, las tenemos metidas en un ordenador. En un ordenador, la nube, todo desaparecería, con lo cual hay que ir como hacia el pasado, ¿no? Vamos imprimiendo fotografías para guardar esos recuerdos por si acaso. Se produciría lo que algunos expertos dicen, lo dicen ellos, el apocalipsis digital, el borrado de todos los sistemas por la influencia de algo que parece tan primitivo y lejano como el Sol. Si eso te pasa en casa, ¿qué pasará en los organismos oficiales, en los bancos, donde tienen todas nuestras cuentas? No podríamos sacar dinero de los cajeros. Si no tenemos dinero en casa, ¿cómo compraríamos la comida? Es toda una cadena que se va sucediendo y que puede provocar un apocalipsis tremendo. No solamente con eso, sino porque hasta el agua que bebemos al abrir un grifo se puede ver infectada de cierta forma, porque las tuberías se pueden deshacer con esas llamaradas solares. Leyendo los titulares de esta conferencia de científicos, estallido de cañerías. Durante unos días podemos estar consumiendo agua a lo mejor embotellada, pero si esto lleva mucho tiempo, que parece que si es una llamarada solar puede llevar muchos meses hasta que se arregle, porque no es que se estropee en un país, es que se estropea a nivel mundial. Porque el mundo se ha interconectado y es lo que aseguran. La diferencia del mundo de 1859 con el evento Carrington no tiene que ver con el mundo de hoy en día. La caída, digamos, de fichas del dominó sería increíble. Hombre, yo no quiero tampoco asustarme, imagino que habrá algunas formas de seguridad. Vamos a hablar con un astrónomo experto en todo esto, pero incluso la salud de las personas. Bueno, los astronautas desde luego, ¿no? Bueno, los astronautas serían los primeros que tienen mucho peligro, porque en estas misiones espaciales, pues los primeros en ver que esa energía está haciendo mella sobre ellos puede generar que algunas estaciones espaciales que están sobrevolando nuestras cabezas dejen de funcionar. ¿Y qué pasaría? Claro. Ellos tienen el oxígeno gracias a aparatos que van dentro de esas maquinarias, pero a nivel terrestre, las personas que llevan marcapasos, pues
se dice que muchas de ellas podrían perder la vida porque esos marcapasos de repente dejarían de funcionar. Nos quedaríamos sin televisión, por supuesto, sin medios de comunicación, sin móviles, sin la radio, sin los móviles, sin nada que pueda conectar al mundo exterior, ¿no?, para ver lo que está pasando en otros países. Y todo esto tan desastroso, yo espero que los científicos se equivoquen, sinceramente, y algunas otras cosas que no vamos a contar, porque ya, pero que imaginamos todo nuestro sistema castillo construido con tecnología, afectado, ¿por qué? Por estas llamas que están viendo, que parecen muy pequeñitas en la lejanía del Astro Rey, pero tienen 5.000 kilómetros de altura, imagínense lo que es eso. Esa energía se proyecta a través del espacio, percute como con bolas de billar en diferentes planetas. En el nuestro también. Lo que pasa es que el nuestro está organizado de una forma diferente que hace un siglo. ¿Tenemos tiempo de reacción? ¿Se está exagerando sobre todo esto? ¿Se buscan titulares incluso los científicos? Vamos a preguntar a todo un experto, director Centro Astronómico en Gerona, en Llagostera, Rafael Balaguer. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, compañero. Por favor, lo primero, ¿se está exagerando o lo ha contado Carmen? ¿Puede ser realidad científica? Bien, pues para nada es una exageración. De hecho, estamos esperando una tormenta importantísima de estas características. Los daños que nos podría ocasionar una tormenta solar de este tipo, de una altísima magnitud, serían gravísimos a nivel global. Piensa que estaríamos hablando de dejar todo el planeta Tierra sin red de distribución eléctrica. Entonces, se ha calculado que se podría tardar entre 5 y 10 años en volver a recuperar toda esa red de distribución, todos los transformadores. En fin, un drama absoluto. Imagínate, sería lo que yo llamo el Armagedón electromagnético. ¿Quién sobrevivirá al Armagedón electromagnético? Los que sencillamente, con una cuerda y una polea, obtienen el agua de un pozo. Para el mundo occidental sería un retraso de casi 200 años. O sea que hay que volver a tener polea, tu huerto y tu pozo. Huerto y pozo, como dicen muchos de los supervivientes de esta antitecnología nueva que hay, ¿no? Y velas. Rafael, yo creo que esto es impresionante, pero se habla también, me imagino, de un tiempo prudencial donde la Tierra puede ser avisada de que esto va a ocurrir. ¿Sabéis? Hay indicios de que el Sol va, entre comillas, a bramar de nuevo. ¿Cuánto tiempo hay de margen? Ante una tormenta de estas características tendríamos poco margen de maniobra. La única solución es estar muy atentos al Sol, observándolo continuamente con toda una batería que tenemos ya actualmente de satélites y naves que están continuamente observando el Sol en sus 360 grados para no perdernos ningún detalle de su actividad. Cuando el Sol se revela de esta forma tan violenta, con una tormenta de tal intensidad, el Sol normalmente avisa con unos 3 días de antelación. Así que ese sería el poco espacio de tiempo que tendríamos para intentar prepararnos ante un evento que, si fuera muy importante, tendría una repercusión absolutamente global. Tenemos algunos casos documentados, incluso en el año 2006. Fíjate, Iker, resulta que una tormenta solar de estas características se llevó literalmente gran parte del oxígeno de la atmósfera del planeta Venus. ¿Te imaginas qué podría haber ocurrido en la Tierra? ¿O qué puede ocurrir en la Tierra si de una manera súbita nos quedamos sin parte de nuestro oxígeno? Así que 3 días sería el margen de maniobra. Hay que estar muy atentos y muy vigilantes al cielo. Pues no sé si me dejas más preocupado, Rafael. Buenas noches, amigo. Muchas gracias a ti, Iker. Muy buenas noches. Vamos a ver. Borrado por completo, como quien coge un disco magnético y lo borra. Eso puede pasar. Espero que nos avisen. 3 días de margen. Esto no se cuenta. Lo dicen 100 científicos en Washington reunidos para esto. Algo estará pasando, nuestra obligación contarles lo que casi nadie cuenta. Por ejemplo, esto te llegó a ti. Y esto es impresionante. Esto es otra cosa, pero a mí me ha puesto los pelos de punta. Véanlo, ¿qué están viendo? Seguro que muchos zoólogos, aquí tenemos unos cuantos en el equipo, ya saben. Pero es que yo no he visto un ser más terrorífico. ¿Qué te parece a ti esto? Parece una araña, extraño, parece un escorpión. Araña, tiene unas antenas como de langosta, un aguijón como de escorpión, unas alas muy raras. Yo no lo había visto nunca y de verdad parecía como salido de una película de Alien. Total. Una cosa parecida. Y está en Aragón. Sí. Unos buenos amigos del programa lo han encontrado en Aragón, lo han fotografiado. ¿Qué es esto? Vas a intentar dar una solución porque nuestros amigos de la naturaleza se han puesto rápidamente en marcha, pero desde luego yo lo veo y creo que es un ser nuevo, que no existe, una especie nueva. ¿Será? Vamos a viajar también esta noche a muchos lugares, pero uno es el viejo archivo. Yo creo que les puede interesar. Va a volver la penumbra, va a volver la sensación de compartir confidencias. Quiero contarte unas cosas y que tú me cuentes otras sobre un fotógrafo de almas. ¿Te parece? Muy bien. Va a ser alucinante. Ay, por cierto, viene Fernando Cámara. Y cuando viene Fernando Cámara yo casi me cuadro, porque sé que van a llegar casos que nadie cuenta, casos no desclasificados. Y en esta ocasión sobre el Sáhara, donde hay unos dibujos impresionantes. Sí, la Nazca desconocida, dibujos rarísimos, los llaman las boscas y los boomerangs. Se lo encontró el ejército español, pero el ejército español
también se encontró con otras cosas. Cosas que van de verdad a impresionarles. Y es que solo las viejas diapositivas, el proyector, su luz, su sombra, su oscuridad, su penumbra, pueden provocar ese clima especial para el viejo archivo. Es una vuelta de tuerca y me quiero explicar muy brevemente. Es como cuando los investigadores, los amantes de estos temas, y yo lo recuerdo desde hace más de 25 años, cuando ves a un viejo amigo, oye, ¿en qué estás? La pregunta siempre es ¿en qué estás? Y también te la hacen a ti. Y muchas veces, amigos de toda condición, que hace años que no nos vemos, compartimos algunas imágenes. Durante mucho tiempo lo hicimos con diapositivas y tenía una magia esto que no lo tiene el medio digital. Así que con Carmen, con Javi Pérez Campos, con Santi Camacho, con cualquiera de nuestros compañeros podemos ir repasando historias que lo importante es que sean interesantes y se puedan contar de esta forma y aporten algo. Vean esta imagen. Vaya impacto, parece un mono, ¿no? Una especie de mono humanizado. Sí, o como en España tenemos esos cabezudos, ¿verdad? Pues algo grotesco, con esas manos tan inmensas y con esa cabeza, totalmente. Bueno, pues esta imagen es una de las de Edward Sheriff Curtis, que ahora es noticia porque hace un siglo exactamente hizo un trabajo no superado jamás. Fue el reportero, el fotógrafo profesional que intentó cazar el alma del pueblo indio. Los indios del oeste americano, del antaño salvaje oeste, y que poco a poco iban siendo relegados a reservas, perdiendo para muchos su orgullo, sus ritos, sus tradiciones. Y un hombre, Edward Sheriff Curtis, recorrió 125 veces todo el oeste americano para registrar en 2.200 fotografías excepcionales la vida de estos individuos que eran los últimos de su especie, que guardaban sus secretos, sus mitos, que no les importaban tanto las cosas modernas, pero sí el vuelo en sentido contrario de un pájaro, o la profecía, o el contacto con los espíritus. Durante 30 años de investigación, Edward Sheriff Curtis nos dejó un legado impresionante que yo no le conozca mínimamente en el viejo archivo. Y este sería uno de los Koskimo, una tribu de las más desconocidas en Estados Unidos, de las que apenas quedaban personas. Curtis recogió información gráfica cuando no había conocimiento antropológico de estas tribus. Y piensen, ocurrió con este caso, por ejemplo, con las manos gigantescas de un espectro, que es lo que representa, el que viene del más allá y te puede atrapar. Pensaban muchas de estas tribus, Koskimo por ejemplo, que la fotografía, apenas conocida en aquel momento y en aquellas parameras desérticas, que podía robar el alma. Por eso el estudioso Curtis tuvo muchos problemas, estuvo a punto de morir en muchas ocasiones, pero él dijo que gracias a Manitú, o al dios hacedor de los indios, siempre sobrevivió para hacer 20 volúmenes con las fotos de criaturas como esta. Criaturas, Carmen, que lo que le impresionaba de verdad era evidentemente la medicina trascendental y chamánica, los ritos de conexión con el más allá y todo aquello, las ceremonias prohibidas que ya eran un recuerdo. Él las recogió. ¿Y quién le iba a decir además al bueno de Curtis que hoy en día sus fotografías, esas placas de cristal antiguamente, a partir de 1910, que es cuando él empieza a realizar estas tomas mágicas, ¿no?, donde captaba el alma de las personas que estaban allí, pues hoy en día se están vendiendo por 60.000 euros, algunas de ellas de media, con lo cual imagínate, además son muy buscadas y también muy bien pagadas. Porque dicen que son fotos mágicas. Decía un presidente de los Estados Unidos, que prologó su trabajo, ya prácticamente al final de sus días, que estas fotografías guardaban el alma y el orgullo indómito de los últimos individuos libres, que en esas reservas, recluidos, miraban con tristeza y aún tenían un eco de los últimos ritos. Vean esto, imagínense estar en una zona un poco más selvática, hacia el norte,
y encontrarse con un oso humanizado. En el fondo, tú y yo hemos visto esto en las cavernas. Esto es lo más cercano al Paleolítico. El hombre con el traje de oso encima, pero es un oso un poco diferente, un poco demoníaco, de la tribu de los Kiagul. Se nota además como Edward vivía inmerso en la naturaleza porque con su padre había vivido muchas aventuras. Su padre era predicador y desde pequeño montaba en la canoa con él para ir precisamente a visitar estas tribus. Tenían que atravesar el río en esa canoa, iban parando de tribu en tribu. Y él desde pequeño se quedó con estas imágenes, ¿no? Pero es a partir de los 32 años cuando ya decide dedicar su vida, después de tener éxito haciendo retratos a gente de la época que le pagaba muy bien, pero cuando ve estos personajes, estas figuras en ocasiones demoníacas como la que tenemos aquí, es cuando se queda maravillado por estas culturas y deja todo para estar durante más de 30 años haciendo fotografías a estos seres de los que ya casi no quedaba nada. Él iba con su padre y construyó su propia máquina de fotografiar. Siendo un niño construyó su cámara de fotos. Eso no es vocación. Imágenes como estas máscaras de los Chiricahua, los Arapahoe, los Mohicanos, los Pies Negros, los Cherokees, los Cheyenne. Claro, nombres que todos tenemos aquí por las películas, pero que eran una vida que tenía sus ritos iniciáticos. Edward S. Curtis se convierte, Edward Cherry Curtis, en un hombre tan implicado, tan conectado con ese mundo último salvaje de los indios del oeste americano, que es el único hombre blanco que es autorizado para entrar dentro de las ceremonias más secretas como la danza de la serpiente, de la sangre o de la lluvia. Y viene esta cara demoníaca. Imagínense esto en la noche, con hogueras, cánticos de 3 días, como hacían los arapahoes, y piensen en una cosa, que le aceptaron porque uno de estos jefes arapahoes dijo lo siguiente: esto de la fotografía puede ser enemiga, pero al mismo tiempo le hace a uno inmortal. Durante siglos, como está pasando ahora mismo en cuarto milenio, seremos recordados. Quizá porque ellos intuían que su mundo se perdía para siempre, que su mundo prácticamente estaba a punto de desaparecer. Y los chamanes fueron clave, claro. Y también porque pasó la prueba de fuego. Cuando estaba realizando una de esas fotografías y de repente alguien le tiró arena a su cámara para que no le sacara porque no quería ser retratado, y él enseguida cogió un cuchillo y se lanzó casi a matarle, ¿no? Rodeado a ese indio. de compañeros de esos arapahoe. Pero esa sí que fue la prueba de fuego, porque entonces sí que la aceptaron. Sí que entonces pudo, de verdad, inmiscuirse en sus rituales, en cómo se vestían para los chamanes, como estamos viendo, contactar con el más allá. Fue entonces cuando ya fue aceptado por ellos, incluso dejó a su familia para irse a vivir con algunos de estos indios. Bueno, él, que era un hombre absolutamente pulcro en sus actitudes conservadoras de la época, acabó divorciándose, dejando a su familia, obsesionado con esos personajes como este chamán del Tejo, de los Quiayuti, que realmente, utilizando la planta sagrada, inmortal y tóxica del Tejo, entraba en contacto con los ojos prácticamente en blanco. Ahí está fotografiando una ceremonia de contacto con el más allá. Son cosas que en Estados Unidos se imaginan el impacto. Y tú lo decías viendo en casa, como hacemos aquí, estos archivos que yo iba a traer. Es la Santa Compaña de los indios del salvaje oeste. Totalmente, es la aparición de los muertos que van penando, ¿no? Como pasa aquí en la Santa Compaña, en Galicia. Pues esa es la Santa Compaña india. Además, los rostros no se ven, parece que van vagando, ¿verdad?, con esas cruces, que esas cruces tendrán algún significado para ellos, no el religioso, no el que tenemos aquí. ¿Y por qué llevan esas varas? ¿Por qué precisamente son todos hombres, esos penados, no hay ninguna mujer? Bueno, todo un tipo de rituales que se hacían en la época y en las que este fotógrafo logra captar verdaderamente el miedo de la gente también ante estas figuras. Ahí las tenemos como ejemplos de procesiones de difuntos escenificadas por unos indios, repito, que estaban siendo ya derrotados y recluidos. Esto es siglo XX. Qué impresión, las sectas secretas, las sociedades secretas, por ejemplo, de la serpiente, le permiten a Curtis hacer el baile de 14 días. ¿Y sabes cómo tenía que ser el baile? Con unas serpientes de cascabel vivas enroscadas en los brazos, con lo cual se imaginan cuántas personas morían sin ver nada, con unas ligeras muescas en una tela de saco y a veces tocada con cabello humano. Como decía que hacían los egipcios, ¿no? Con algunas serpientes en sus manos, seguían casi el mismo ritual. Porque Curtis lo que vio como fotógrafo es que en estas comunidades, las últimas comunidades, repito, algunas ya desaparecidas, se reproducían mitos, ritos e invocaciones que, como decía en su trabajo, a veces funcionaban. Hacían la danza de la lluvia y la lluvia llegaba. La danza de la serpiente y ocurría que el beneficio llegaba de una forma
mágica. La sangre, evidentemente, fundamental en estos pueblos, los cherokees, los cheyenne, los pies negros, y su danza de la sangre y danza de la lluvia. Claro, para un hombre blanco, ver estos dos espectros encalados y con sangre, uno que se está viendo los fantasmas de las películas japonesas. Pero ponte también en su lugar. Para estos hombres, ver un hombre blanco con algo que está captando tu alma, pues imagínate cómo se lo tenían que tomar. Él decía, Curtis, que había quedado impregnado de una cosa, que era el orgullo indómito. Se sabían los últimos, se sabían relegados, se sabían odiados, se sabían derrotados. Y sin embargo, en cada una de estas miradas, en cada una de estas cabezas, un pensamiento mágico que, según le dijo uno de estos jefes en una ceremonia, mire usted, somos los últimos ante la civilización que todo lo derrumba. Por tanto, Curtis es el emisario de un mundo muerto en pleno corazón de los Estados Unidos. Y aquí podríamos hacer analogía con algunas de las figuras que existen en los últimos carnavales y tradiciones, por ejemplo, los Zampanzar de Navarra, que son criaturas semihumanizadas, semivegetales, que hacen un ritmo y una danza. Bueno, pues eso a 15.000 kilómetros cerca de las montañas rocosas en los desiertos. Y lo más increíble es que cada tribu tenía unos condimentos completamente diferentes. Había mascarones, tótems, que parecían universos distintos. Por ejemplo, en las zonas ya de las tierras del norte, pensemos que hay zonas de Estados Unidos con nieves perpetuas, que ascienden hacia las tierras del Canadá, el Gran Norte. Bueno, pues allí, casi como si fuera un remedio del mundo esquimal, había cabezas propias casi de los dracar vikingos, danzando con los helechos y a veces las hojas del tejo, y saliendo dando círculos y extraños cánticos que provocaban el terror real, porque para muchas personas no había escenificación, sino que el espíritu real de esta criatura demoníaca o divina estaba en el baile. Esto podríamos llamarlo un payaso terrible, ¿no? O a las cachinas, ¿no? Que hoy en día todavía siguen... Es que son los Hopi de las cachinas. Siguen realizando esos muñecos, pero ahora ya en madera. Ya parece que han perdido esas tradiciones que antes tenían y no se visten con estos trajes que eran todos ritualísticos. Hoy en día lo tienen, pero una especie de ídolo chiquitito que visten pues muy parecido a esta forma. Edward Curtis sin comer, sin lavarse, deshidratado en varias ocasiones, con su vieja cámara, 2.200 tomas en cristal, que son una joya hoy en día y que se va recuperando. Algunas se perdieron para siempre. Los indios Hopi, por ejemplo, los indios Pueblo, unos indios, imagínense, que dedican su vida entera a rememorar la llegada de una especie de dioses cósmicos, de ángeles extraños, que les legan unos conocimientos y que reproducen en las rocas, en los telares, en sus caras. Es el retrato del que vino hace tiempo milenario, y les dio los fundamentos para cuidar el ganado, la agricultura, o sea, los dioses que llegaron un día del cielo y a los que seguían cantando cuando Curtis les fotografió. Y ya cuando se publicó el libro, prologado, ni más ni menos que por Roosevelt en cierto momento, como uno de los presidentes, Theodore, de los Estados Unidos, él decía, ya nunca volveremos a ver a los indios así. Esto es un fósil viviente. Esta misma figura de las tierras ya de los Nunuk de Alaska, este mascarón, es una especie de difunto que regresa, lo que hemos hablado aquí de Japón, un difunto que llora porque ha sido desgajada su vida a destiempo. ¿Se imaginan esto con el llorar de unas plañideras en la oscuridad, avanzando durante días enteros en la noche de la aldea? Con las manos como símbolo importante desde la prehistoria. Este hombre yo creo que tiene que ser recordado porque es el primer fotógrafo quizá de fenómenos antropológicos, chamánicos y misteriosos de nuestra historia. Ahora se recuerda, como dice Carmen, porque sus fotografías valen un dineral y muchas veces los noticiarios se quedarán con eso, el dineral. Hay toda una historia increíble de un hombre que lo dejó todo, que murió convencido de ser un indio salvaje más a través de la imagen. Como la imagen nos interesa, contaremos historias de este tipo, si les parece a ustedes, en el viejo archivo. Y ahora vamos con una cosa, esto mismo, claro, Curtis ahí en medio, ¿cómo no se iba a sentir vigilado? Él solo, muchas veces, víctima propiciatoria, con muchas disputas, con sangre por en medio, revelando secretos que no podían ser sabidos por otras comunidades. Un clásico en el misterio, ¿qué es, Carmen? La sensación de estar uno y que le observen, ¿no? Sí. Clásico entre los clásicos. Ojos que te están detrás, sobre todo vigilando. Bueno, ojos en la nuca, ¿no? Y de pronto alguien se gira y va a pasar algo. Así empieza nuestra siguiente historia.
Y estoy apuntando casi los códigos de un nuevo caso, de una nueva historia. Pueden pensar una de tantas, yo creo que una de tantas no, porque resulta que nos va a dar claves interesantes. Tiene elementos diferenciadores. Al mismo tiempo, hay argumentos que estoy seguro de compartirán muchas personas que están ahí al otro lado y que han vivido algo similar. Tienen que atender con mucha atención, por favor, lo que nos va a contar nuestro invitado, Antonio Álvarez. Está con nosotros, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, amigo, por estar aquí, porque sé que esto pasó hace aproximadamente 25 años. Sí, aproximadamente, año 92, 93. Pero que no se olvida, ¿verdad? No se me va. Y cuando uno empieza a rememorar, lo digo muchas veces, no es que recuerde, no, sino que en cierto momento la visión regresa. Sí, y por eso vamos a hacer el experimento de ponerlo en situación. ¿Está usted trabajando, estás trabajando, has dicho que te tutee, sí, en un centro comercial? Un centro comercial amplio, sí, a las afueras de una población. Exactamente. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Bueno, concretamente, mi misión era la mercancía que venía por las noches, recogerla con una máquina, con un toro o un apilador, y pasarla lo que correspondiera a tienda, llevarlo a tienda, y lo que fuera de reserva, pasarlo a reserva. Entonces, bueno, pues yo las noches era mi turno de 10 de la noche a 5 de la mañana y todo pues transcurría normal todos los días. Los reponedores hasta las 12 de la noche no llegaban, con lo cual la reserva estaba vacía, no había nadie. Yo esa noche meto un palé, giro, afilo el palé y de estas veces que notas que hay algo, que hay una presencia, que hay algo que te está mirando. Y al mirar es cuando vi una imagen tremenda, una altura de unos 3 metros, o sea, la imagen de unos 3 metros, pero a una altura de 2,5 metros, también a 3 metros de altura, suspendida en el aire. Usted podía, además, perfectamente, o tú podías controlar la ubicación, las medidas de los palés, tenías todo eso controlado, sí, sí, y por eso podías hacer una perfecta... Es que justamente en esta separación es donde yo aproximadamente estoy aquí a esta altura, estoy apilándolo, cuando ya lo he apilado, miro a la izquierda y me veo esa imagen ahí encima. Me quedé, que no sabía, digo, ¿esto qué es? ¿Cómo era? ¿Qué vemos ahora mismo? Era una imagen blanca, como yo digo, blanca, traslúcida, no se transparentaba nada, no se veía nada por detrás, y era como cuando ves una virgen, esa forma que tiene con su manto, pero de ese tamaño y que no veías ni manos, ni cara, ni pies, nada. La era forma todo como una compacto. túnica, había una zona definida quizá para la cabeza y luego el cuerpo. No, todo era una forma como de túnica, blanco, translúcido, y no se veía nada interiormente. Y estaba a 2,5 metros. 2,5 metros. ¿Se movía de alguna manera? Nada, estaba fija en el aire. Entonces, ya digo, a los 3 o 4 segundos de estar ahí suspendida y yo mirar, es cuando salió despedida detrás de mí, volando por detrás, y salió tal que al fondo de este pasillo que comunicaba con otros pasillos transversales, y fue a parar a la pared del fondo, que allí había una jaula con colonias. Entonces, aquello desapareció. Aquello no es que se moviese de alguna manera, sino que se desplazaba. Fue volando. Sin ningún sonido de ningún... Nada en absoluto, todo en silencio, porque además es que donde yo estaba en la reserva no había nadie, no había ruidos de ningún tipo.
Entonces no había problema de decir, es que entran ruidos de camiones o algo, no, nada en absoluto. Entonces, bueno, pues con las mismas dio la casualidad de que en aquel momento, pocos segundos después, vino un jurado a hacer la ronda. Entonces lo comenté, digo, me acaba de pasar esto. Digo, ¿tú has visto algo? Me dijo, dice, no he visto nada. Digo, pues mira, yo estoy aterrorizado. De hecho, yo ya no me atreví a entrar a la reserva. Y bueno, pues me dijo, dice, si quieres, vamos a mirar por la reserva a ver si lo vemos. Y me dijo, dice, bueno, yo te acompaño. Dice, bueno, voy armado, digo, pero si es que es igual, porque aunque lleves un arma, ante esta cosa no hay nada que hacer. Y bueno, entramos, yo con mucho miedo, no vimos nada, y yo con las mismas, pues ya cuando salimos, me fui a recepción, se lo dije al compañero, al jefe de recepción, digo, mira, Víctor, digo, ha pasado esto. No sé si tú lo creerás o no lo creerás, pero me acaba de pasar esto. Digo, tú me conoces, sabes cómo soy, y tú sabes que yo no voy a contar un cuento porque no... Y me dijo, dice, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Si quieres, sube a cámaras y coméntalo. Bueno, pues subí a la planta de arriba. Para ver si alguien había incluso captado ese momento. Sí, aunque era imposible porque no había cámaras en esa zona, pero bueno. Y bueno, subí a cámaras, se lo dije a los vigilantes, y uno de ellos me dijo, dice, mira, no tiene ninguna relación, pero yo te voy a comentar lo que pasó la semana pasada, muy próximo ahí, justamente donde está el montacargas. El montacargas estaba a unos metros por fuera de donde ocurrió esto, de donde yo dejé el apilador. Dice, hace como una semana el señor que sube a la planta de arriba de la limpieza con la máquina, bueno, pues escuchó a un niño llorar. Entonces, bueno, nos llamó, bajamos y estuvimos escuchando que efectivamente era la voz de un niño, pero que no apareció por ningún sitio. Bueno, pues al cabo de X dejó de llorar y ya hasta el día siguiente. Identificaban plenamente que no era ningún animal, nada, sino la voz, el llanto de un niño permanente de un niño pensando, dentro de esa nave. A ver si va a ser algún gato o algo. Claro. No, nada, en absoluto. Al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo. O sea que estaba el hombre tan asustado que llegó a hacer lo mismo que tú tuviste que hacer, acudir a otro sector de la zona para denunciar de alguna manera. Es que de hecho, ¿no? Él no tenía más remedio que subir por ahí, y no se por ese montacargas, para subir la máquina. Entonces volvió a escuchar al niño y ocurrió lo mismo, llamó a los vigilantes, oye, me pasa esto otra vez. Fueron y efectivamente el niño seguía llorando. Bueno, pues no dieron con él y ya al tercer día aproximadamente dejó de llorar. Bueno, pero resulta de que esto sí podría tener una relación, no con lo mío, pero sí una relación con un hecho que ocurrió en un centro de Alcalá de Henares. Ocurrió lo siguiente, y es que parece ser que el padre con su hijo, según me comentaron, cuando estaban haciendo el centro en obras, el padre tuvo la mala suerte de caerse por la obra y se mató. Entonces, el niño quiso ir a coger al padre y el niño se cayó también detrás. ¿Qué pasó? Que se mataron los dos. Bueno, pues ese niño se apareció a un vigilante de Alcalá durante varias noches. No lo encontraba y a las, no sé si a cabo de la semana aproximadamente, lo encontró. Él le dijo
niño, ¿qué haces aquí? O una cosa así, aproximadamente. ¿Qué pasa, que te has perdido o tal? El caso es que fue a coger al niño y el niño desapareció. ¿Y esto lo conocían todos los vigilantes y las personas que Sí, estaban los ahí? vigilantes estaban todos al corriente porque a todos les había ocurrido cosas. Es raro que a los vigilantes no les haya ocurrido nunca nada. Todos les ha ocurrido cosas de este tipo. Lo que ocurre es que ellos no pueden comentar nada porque normalmente las empresas no quieren. ¿Problemas? Sí, entonces pues ellos se lo tienen que callar y tragárselo y bueno, pero es un tema que yo no quiero entrar. El tema está en que, bueno, este hombre causó baja médica porque, bueno, la impresión que se llevó fue tremenda. Él fue a coger al niño, que pensando que era un niño perdido de verdad, sí, en una zona, digamos, industrial. Sí, dentro de lo que era el centro que estaba no en obras, sino ya estaba construido. Fue a cogerle y al ir a cogerle el niño desapareció, se esfumó. Entonces este hombre se quedó pasmado. Dijo, ¿y esto qué es? Entonces, bueno, pues fue tal el susto que se llevó que estuvo más de yo creo que los 18 meses de baja obligatorios y a partir de ahí pues tuvieron, porque como no se recuperaba, tuvieron que al final ingresarle en un centro psiquiátrico y por lo visto este hombre falleció porque no lo superaba. No superaba la visión que tuvo de ese niño. La visión que tuvo de ese niño que desapareció delante de él. Y además, con Clara Tahoces, has tenido la deferencia de hacer de buceador en la hemeroteca y en la historia y encontrar referencias a que ese caso es real. No es ninguna leyenda que se pueda contar, lo de la muerte. Y sobre el caso concreto que tú viviste tiempo después, ¿no has podido encontrar ningún tipo de solución a esa visión? Ni has encontrado a nadie que viese exactamente lo mismo, esa figura casi tan grotesca, ¿no? Porque esa especie de masa uniforme, pero relativamente humanizada, antropomórfica, como tapada por un velo, que es clásica de algunos casos que hemos contado. Yo me estoy acordando ahora de los casos, por ejemplo, de Saucedilla, en Extremadura, donde esto mismo que ha visto nuestro amigo se ve, pero en plena calle, una serie de niñas en diferentes puntos de ese pueblo de Extremadura. En el año 84 lo van viendo hasta que se provoca una psicosis en el pueblo. Y lo que ven es idéntico, no pisaba el suelo, sí, alcanzaba quizá los 2,5 metros o más de altura y avanzaba. Fíjate qué curioso, decía la testigo a la que yo entrevisté en su día, hace muchísimos años, hace 20 años, decía, parecía que tenía, que es lo que le dio miedo, como un patín, como si algo fuera con un patín, no con la sensación de caminar. A día de hoy, pensando en qué podía ser eso, ¿qué le vino a la mente? No lo sé. No que quizás es lo más desesperante, ¿no? Porque no queda claro qué podía ser eso o qué función tenía, ¿no? No le encuentro ninguna relación, ni con lo de Alcalá, ni con lo del niño del montacargas de un poco más fuera. No le veo ninguna relación a esta imagen. Pero ocurrió. ¿El por qué? Yo tampoco, porque podríamos decir, a ver si es que yo en aquel momento tenía algún problema de tipo psicológico o que no me encontraba bien o algún problema familiar. No, porque yo no tenía ningún problema de ese tipo. Yo estaba bien. Entonces, ¿por qué aparece eso? ¿Solución? Nunca la hay. Pero lo que podemos hacer es poner las vías de contacto, porque quizá algunas personas que han visto el perfecto rato de nuestro amigo digan, caramba, eso me pasó a mí, o me pasó en tal centro, y pueden darnos la información. Nosotros hemos sido discretos en ese aspecto, sí, pero es posible que coincida y quizá tengamos más piezas de este puzzle para saber por qué, si hay una relación con el pasado, y por supuesto también con el caso de los llantos y el niño, que nos parece impresionante. Gracias por hacer no solo de testigo, de investigador, y tener la honestidad de demostrar aquí ante el público el propio miedo, porque solo la gente muy valiente es capaz de hablar de su propio miedo a lo extraño, que todos lo hemos sentido alguna vez. Así que, Antonio, te agradezco muchísimo tu visita y lo bien que has contado el caso. Muchas gracias a vosotros. Gracias de verdad. Gracias. Ahí está la historia, una de tantas, como suelen ocurrir. Lo que pasa es que esta tiene elementos, como decíamos, diferenciadores. ¿Cuál es el secreto de este ensotanado, de esta gran figura? Un gigante en mitad de la nada que observaba. Y algo que nos ha puesto a todos de acuerdo, ¿verdad? Cuando sentimos casi en la nuca la mirada de lo otro,
y tenemos que girarnos. Y luego, qué interesante, ese miedo que continúa durante el tiempo, un miedo humano, un miedo real, porque eso parece desde luego mucho más poderoso, ¿verdad? Continuamos con más cosas en Cuarto Milenio. Comenzamos el informativo con una noticia que aúna arte antiguo y tecnología. Y es que arqueólogos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York han restaurado digitalmente obras de arte de un antiguo templo egipcio. Estos jeroglíficos han sufrido no solo el paso del tiempo, sino también el de las tormentas de arena, inundaciones y saqueos, por lo que han perdido sus colores originales. Ahora, y gracias a un proyecto llamado el Templo de Color, en el que se ha utilizado la tecnología de mapeo y haces de luz proyectada para iluminar la escena, podemos ver las figuras tal y como fueron pintadas. Unas imágenes han dado la vuelta al mundo ante la extrañeza de este animal que fue pescado frente a las costas de Cabo, en México. Se trata de un pez blanco y rosa con los ojos saltones y verdes que asustó a los pescadores que lo capturaron. Pero enseguida los científicos pudieron identificar a la criatura, que era nada más y nada menos que un tiburón albino. Esto lo supieron por las 3 filas de pequeños dientes, aunque les extrañó que solo tuviera 3 branquias a cada lado de la cabeza, cuando los escualos suelen tener entre 5 y 7 a cada lado. Y nos sumergimos en la cultura etrusca, ya que un equipo de arqueólogos ha descubierto en el Valle Mugello una piedra de grandes dimensiones que podría dar nuevas pistas sobre su lengua. Tras hallar esta losa de 1 metro de alto y 220 kilos de peso, los especialistas se dieron cuenta de que tenía 70 caracteres legibles que pueden ser identificados como letras y diversos signos de puntuación, convirtiéndolo en uno de los ejemplares más largos de escritura etrusca. Al parecer, la roca tallada formó parte en el pasado de un templo sagrado que hace unos 2500 años fue derribado y que ahora puede aportar conocimientos sobre la adoración de esta cultura a los dioses. Y miramos al cielo como hicieron varios astrónomos aficionados que captaron el choque de un extraño objeto contra el planeta Júpiter. John McKeown se encontraba observando las lunas de Júpiter con su telescopio desde Irlanda, cuando repentinamente un objeto apareció en su campo de visión e impactó contra el planeta. En la escena se ve como un punto brillante se va acercando para finalmente golpear al planeta, mientras otros 2 objetos se quedan parados detrás. Paul Chodas, que dirige el Centro para el Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, ha explicado que probablemente lo que se ve en las imágenes es un asteroide, no un cometa. Otro astrónomo aficionado, Gerrit Kembauer, desde Austria, también se quedó atónito con lo que había grabado. Pero esta no es la primera vez que Júpiter ha sido golpeado por un asteroide. En julio de 1994, el cometa Schumacher-Levy 9 chocó contra él y dejó gigantescas cicatrices oscuras en la atmósfera del planeta, visibles durante semanas. Y acabamos con los experimentos que han llevado a cabo los científicos a bordo del buque de investigación Falcon del Smith Ocean Institute, que ha desarrollado el primer modelo en 3D de todo un campo submarino de fumarolas. Gracias a los robots se pudieron captar imágenes utilizando tecnología 3D cerca del volcán Niua en las Islas Fiji. Esto permitirá a los científicos de todo el mundo estudiar los misterios que rodean los complejos de chimeneas hidrotermales del fondo marino, las relaciones biológicas, químicas y geológicas. A veces, créanme, pienso que ver las noticias es un ejercicio hasta peligroso mentalmente. ¿En qué sentido? Nos damos cuenta, nos asomamos al espejo de lo que realmente somos o son algunos. No es concebible. Personas que salen en la noche para matar a alguien, pero por diversión, para ver qué se siente. Estamos en ese nivel donde el hedonismo, la sobresaturación del ser humano, ha pasado a experimentar de una forma sangrienta y snob con el mal ajeno. Esto ha pasado en Italia, puede pasar en cualquier lugar, ha ocurrido en nuestro país en otras ocasiones, pero el caso italiano es tan sangrante, nunca mejor dicho, por desgracia, que es como un iceberg. Dentro tiene un túmulo inmenso y muy oscuro. He pedido para analizar esto de matar por matar que 2 buenos amigos que llevan 2 secciones que tienen que ver con la mente y con el crimen, que se junten, que fusionen sus fuerzas para poder darnos una explicación. Porque esto es casi increíble, inconcebible, pero ha pasado. Véanlo. El jueves 3 de marzo de 2016, Manuel Fofo y Marco Prato salieron a las calles de Roma con la idea de matar a alguien, pero no encontraron a la víctima ideal.
decidieron llamar a Luca Barani, de 23 años, un joven al que conocían de otras noches de diversión, para que fuera hasta su casa a una fiesta privada. Cuando llegó, le drogaron y comenzaron a golpearle con un martillo y a acuchillarlo. La muerte le llegó la mañana del 4 de marzo tras una larga agonía. El móvil horrorizó a toda Italia. Los asesinos simplemente querían saber qué se sentía al cometer un asesinato. Lo terrorífico es que no es un caso único. Tanto en España como en el resto del mundo, otros han matado por el mismo motivo, por puro placer. El 30 de abril de 1994, en Madrid, Javier Rosado y su cómplice menor de edad acuchillaron a un hombre durante un macabro juego de rol. Buscando sensaciones límite, en San Fernando, Cádiz, el 26 de mayo de 2000, 2 niñas asesinaron a Clara, una compañera de instituto. Y también en la capital, en 2003, Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, acabó con la vida de 6 personas para demostrar que matar es fácil. Son solo algunos ejemplos de una incomprensible sed de sangre. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Buenas noches. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hacemos esta fusión de secciones que ustedes conocen perfectamente, porque con esta actualidad tan truculenta, por desgracia, yo creo que es casi obligatorio. Decíamos matar por matar, es ya lo que faltaba. Es decir, el último peldaño en la perversidad del ser humano. Son noticias que poco a poco, como un reguero, van apareciendo. Las últimas en Italia han consternado al país transalpino y no nos extraña. Bueno, matar, compañeros, por ver qué se siente. A mí ya es lo que me faltaba por oír. Bueno, este asunto se intelectualiza con aquel crimen que se vio para que se hiciera la soga de Alfred Hitchcock. Todo el que esté interesado en ver cómo se desarrolla algo tan enigmático como esto de matar para ver qué lo se siente, 2 chicos jóvenes, con buena formación, todo el dinero que podamos pensar en este momento. Había uno un poco más precariamente, económicamente hablando, pero el otro era verdaderamente una auténtica fortuna. Muy inteligente, ornitólogo, uno con unas notas magníficas. Buscaron a un chico de su colegio, de 14 años, estoy hablando del crimen de Leopold y Loeb, en Chicago, y le asesinaron con el fin de saber no solo lo que se siente matar por matar, sino retar a la policía. O sea, Paco, que esto que ha pasado en Italia y que ha dejado... Tiene antecedentes. Es decir, que no es algo nuevo. Es una forma de matar. Es, digamos, un clásico en esto. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque llega un momento en el que hay unas personas que lo tienen todo, como estos 2 chicos jóvenes, Leopold y Loeb, que son súper interesantes. Bueno, se dieron por una base de cinematografía y también de novela. Es decir, hay muchas cosas que se han fundamentado en estos 2 cerebros atormentados muy jóvenes, en el que uno naturalmente llevaba la voz cantante, pero el otro estaba totalmente interesado en saber si eran capaces de salir con bien después de asesinar a un chico de 14 años. Estos eran muy jóvenes, llevaron a cabo el crimen y únicamente cometieron un error. Es decir, hay casos, conocéis en el aspecto de la psiquiatría y la criminología, casos de este tipo. Lo de Italia, claro, ya ha sentado como una bomba porque no se puede ni concebir. Estamos en un mundo nuevo, este mismo año, hace apenas un mes, a ver qué se siente matando a un joven, ¿no? Pero se hace, como decía Paco, una mente atormentada hace esto, porque lo hacen sin tampoco mucho disimulo y sabiendo que van a ser apresados. En el fondo, y enlazando con lo que estáis diciendo, existe una explicación además desde el punto de vista neurológico. Hay un verdadero efecto que es una euforia homicida, que es como se explica, ¿no? Euforia homicida. Esta euforia homicida es similar a cuando uno toma drogas, cuando uno experimenta ciertos deportes de riesgo, cuando uno se expone a situaciones totalmente límite. Y como bien habéis dicho, y aumentándolo un poquito más, son personas que muchas veces han tenido multitud de tipos de vivencias, entonces necesitan romper una barrera más, romper un tabú más. Hombre, si perteneces a la mafia, como en su momento, por ejemplo, no sé, Abe Reles, el Twister Kid que le llamaban, pues tienes el campo totalmente abonado, ¿no? Porque evidentemente puedes dar rienda suelta a ese sadismo
que lo que encubre el sadismo no es otra cuestión que la búsqueda del placer. Si eres un asesino experto, como en este caso el tal Abe, que entre paréntesis pertenecía en aquellos años 30, Paco sabrá mucho sobre ello, a la Murder Incorporated, que era una especie de grupillo de asesinos de la mafia de Nueva York de los años 30. El Crimen S.A. Crimen S.A., exactamente. Pues no solamente se dedicaban a ejecutar, porque hoy vamos a hablar, por así decirlo, del placer, ¿no? El placer de matar. Eran asesinos tremendamente sofisticados y sádicos. Es decir, no eran simplemente ejecutores de la mafia, disfrutaban con su trabajo. Abe Reles, por ejemplo, una de sus técnicas favoritas era, una vez que se maniataba a la víctima, era introducir un punzón justamente por el oído y revolverlo dentro, de manera que la persona moría entre terribles dolores y muchas veces además confundía a los forenses porque parecía, si no lo examinaban adecuadamente, que había una hemorragia cerebral o algo parecido, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, tenían verdaderos arsenales a la hora de poder matar. Pero esto me ha recordado también lo de la búsqueda de esa víctima a muchos asesinos en serie. Bueno, Richard Kuklinski, el mismo, muchos otros que salían a la calle. Ted Bundy, por ejemplo, hay indicios de que en su momento salía a la calle en sus inicios a matar al azar. Era como para practicar, ¿no? Para disfrutar. Kuklinski era el terror en el West Side en Nueva York, porque se iba, él vivía en New Jersey, entonces se iba de jovencito ya, sobre los 20, 25 años, justo antes de casarse. Hay unas fotos idílicas sobre él en internet con sus dos preciosas hijas y su mujer. Parecía un tipo que se dedicaba a los negocios o representante. Entonces se iba a buscar mendigos, que son una vez más, igual que las prostitutas, víctimas fáciles, por el desarraigo, porque no hay muchas veces compañía, porque la familia no le reclama, etc. Y se iba a practicar. No se sabe las docenas de personas que mató, pero no por encargo de la mafia. Luego fue verdugo de la mafia, pero simplemente por el puro placer de asesinar. Esto de matar por placer hay que llevarlo inmediatamente a los crímenes sexuales, donde la gente cree que realmente un violador lleva a cabo una especial técnica amatoria. No, lo que está haciendo es que efectivamente el acto sexual es matar. Esto es lo que él está representando de verdad. Lo que ciertamente hace que se descargue sexualmente es el hecho de tener en su mano la posibilidad de dejar vivir o no a una persona. Por eso quiero decir que todo esto, aparte del aparato, porque hemos visto a las parejas criminales como Leopold y Loeb, pero en este caso cualquier violador en serie, cualquier violador que lleve a cabo una técnica depurada de asalto, lo que en realidad está haciendo es el acto sexual convertirlo en una forma de matar. El caso de Italia, ¿qué os llama la atención en concreto de este último suceso? De este que ha llamado tanto la atención en la época de las redes sociales, ya no hablamos de casos antiguos. En pleno corazón de Italia pasa esto. Dos muchachos, por cierto, recordando el caso del rol, que salen a ver si matan a alguien, que es lo que a todo el mundo nos deja un poco pálidos. Porque eso dices, ¿cuándo pasa? Está pasando. En algunas ciudades hay personas que salen, se deciden. ¿Qué pasa en la mente humana, doctor, para decidirte salir a matar a alguien? Es curioso, a ver, ¿qué pasa? Porque en este caso, al igual que en muchos otros, a ver si Paco está de acuerdo, se antepone el placer de matar, que por ejemplo, como en otros tipos de asesinatos, el encubrimiento, ¿no? Matan a una persona conocida, a la que seguramente llamarían por teléfono, etcétera. Dejaron huellas absolutamente por todos lados. Pero una vez más, la excitación de llegar a ese clímax durante la tortura, porque muchas veces hay componentes sexuales, violación, Francisco Arcemontes, por ejemplo, y muchas veces incluso por ese exceso de excitación, muchas veces tienen también accesos de impotencia. Tenía que realizar la penetración con objetos, dañar a la víctima, ¿no? En este tipo de casos también hay un contacto, recordemos también desde el punto de vista de la dinámica psicológica, hay un contacto en todos ellos muy cercano. Es decir, vamos a aclarar para nuestros telespectadores. Una cuestión es disparar a alguien a lo lejos, que exige también una cuestión pues también particular, pero una frialdad, ¿no? Pero otra cosa es como es este tipo de asesinatos en el que hay un contacto, ¿no? Hemos visto en uno de los recortes, además de periódicos, en el que los huesos eran duros, ¿no? Hay una vibración. Recuerdo un asesino en serie americano que fabricaba una especie de estiletes, punzones, hechos de radios de bicicleta, de aleaciones especiales, de manera que las clavaba y él relataba cómo notaba las vibraciones de la víctima a través de justamente de este radio de bicicleta, esta partícula de metal, lo que a su vez le provocaba excitación. Me llama la atención como si fuese una droga, han buscado a este chico,
le han matado, han jugado con él de una manera brutalmente sádica, incluso dejando en segundo lugar, relegando en segundo lugar, dos personas aparentemente inteligentes, formadas, dejando de lado cualquier cuestión de ocultación, ¿no? Les ha podido más la excitación del asesinato que no solamente ya cualquier cuestión moral o de otro tipo de virtud, sino han pasado de lo otro. Porque es un reto intelectual lúdico, pero en realidad un deicidio. Es decir, ellos están suplantando a la autoridad suprema, la voluntad que puede hacer que alguien siga viviendo o no. Y eso es terriblemente excitante, da unas descargas tremendas de adrenalina. Y además el compartirlo lo hace todavía más lúdico. Entonces nos encontramos que lo que ha ocurrido en Italia es una plasmación de una tradición larguísima de individuos que se proponen hacer un juego de lo que es matar a las personas y demostrar que ellos están por encima de todos los demás, que son los que son capaces de saltar la última frontera, están más allá de todo. Y esto es donde se junta la intelectualidad, la soberbia intelectual y el placer físico. Efectivamente. Kuklinski, por ejemplo, en una anécdota, en una ocasión se encontraba con otro de la mafia, paseando con el coche por New Jersey, y de repente su amigo le desafió a ver si podía matar a alguien al azar. Se bajó y mató fríamente a un señor que no conocía de nada, tenía una relación, que estaba paseando a un perro. Por ejemplo, Sam Di Stefano, otro asesino de la mafia también muy conocido. Este además tenía en su sótano una serie de vitrinas con sierras, cuchillos, punzones, mazos. Le encantaba además matar a sus víctimas de un mazazo. Mató en una ocasión, por ejemplo, a un valet, los que aparcan los coches, por la única razón de que había tardado un poquito en devolverle el coche, ¿no? Ese afán de supremacía, de ser dueño de la vida y de la muerte. Le descerrajó un tiro a una persona que tampoco prácticamente conocía. Bueno, el asesino de la Baraja... Vayamos a España, para que el público, por desgracia, sepa que esto ha pasado en nuestro país. Un crimen en muy pocas horas en dos sitios diferentes de la ciudad de Madrid, y Madrid y alrededores. Y esto es que tiene una auténtica necesidad. Él dice que estaba viendo la televisión y que de pronto sentía la necesidad de matar. Bueno, ¿esto cómo se explica? Porque es un impulso, es algo en el que te está... Bueno, como una erección. Es decir, estas personas sufren realmente una llamada del sexo que se transforma en un acto violento. Y en este caso es algo que él mismo ha preparado en las armas. Por ejemplo, la pistola que tiene le coloca una redecilla para recoger los casquillos. Si en un momento determinado puede cometer un error, que no haya ninguna pista que le lleve a él. Y todo esto es porque sencillamente pasa más tiempo preparando todo esto que haciendo ninguna otra cosa. Preparando el festín que se va a dar de lo que es... efectivamente, personas lo que es la superación de la muerte. Aparentemente normales, doctor. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa en la mente de alguien cuando sucede esto? La segunda es, ¿cualquiera de nosotros seríamos capaces, bajo ciertas circunstancias, quizá de matar? Sí, bien. Puede ser que sí, puede ser que sí. Ahora, matar por placer, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido para que esta cuestión se convierta incluso en algo casi divertido para grupos de adolescentes muchas veces? Una estadística muy curiosa. En la Segunda Guerra Mundial se comprobó que ni la mitad de los soldados, cuando estaban en el frente, disparaban a matar. Es muy curioso. Pero hicieron estudios estadísticos, claro, y muchos disparaban, hacían que disparaban, es verdad que disparaban, pero sin apuntar a ninguna figura humana. Quizá valores personales, valores religiosos, valores familiares, lo que queramos. Resultaba muy difícil, ¿no? Y de repente entramos en unas décadas en quizá existe una verdadera aumento de la psicopatía en nuestra sociedad, quizá una mayor falta de empatía, y de repente comenzamos incluso a que estos sean verdaderos héroes. Antiguamente los héroes, incluso en las películas, etcétera, eran gente aparentemente bondadosa. Incluso cuando moría el rival, moría porque se le resbalaba, le intentaba salvar el bueno incluso, pero desgraciadamente fallecía. Hoy en día muchas veces los protagonistas, si analizamos muchos héroes, son verdaderos psicópatas. Bueno, la explicación es que efectivamente nos hemos convertido en una sociedad en la que interesa muchísimo el más difícil todavía, incluso en el mundo del crimen. Y en este caso resulta que estas personas se proponen, además,
ser famosos con ese tipo de actos, ¿no? Entonces, esto de quedar con un amigo y proponerse la realización de un crimen, en principio es ese juego de rol que hablábamos hace un momento, en el que alguien es capaz de imaginar que se puede hacer una cosa sobre un tablero para que al final resulte en una muerte, y que además hay unas reglas cambiantes que lo hacen más excitante. Doctor, en tu consulta, ¿detectas al margen de las gráficas ese incremento de la posibilidad psicopática, ese hastío con la normalidad y que muchas personas, ya no sé si en un esnovismo extremo, quieren experimentar otros ámbitos y placeres, aunque sea lo más oscuro? Tradicionalmente, casi todos los seres humanos nos hemos ceñido a esas buenas costumbres, que esto excede el término, pero bueno, para entendernos, con nuestra educación, con nuestra moralidad, con nuestros valores, le podemos llamar así. Hoy en día me da la impresión que hay una gran parte de la sociedad que se ciñe a ese tipo de cuestiones, no por este tipo de cuestiones, sino por el Código Penal. Es decir, por las leyes. Un ejemplo. Es muy frecuente en los últimos años que haya jóvenes que pregunten, incluso que esto es terrible, que tengan la duda de algo tan sencillo como ¿realmente es malo robar en un gran almacén? Porque total, lo paga el seguro. Un ejemplo. Es decir, si llegamos a un momento en el que no solamente ya somos capaces de transgredir, sino incluso nos planteamos si ese tipo de cuestión, y siento entrar en este tipo de valores, pero creo que todos los humanos, buenos o malos, tenemos valores, es bueno o malo, creo que hay algo realmente en nuestra sociedad quizá demasiado permisiva que hemos podido en un momento dado imprimir a un sector, a jóvenes, etcétera, y además hemos minusvalorado la vida desde mi punto de vista. La vida es sagrada. Claro, aquí hay azar, ¿no? Siempre hablamos, Paco, en tu sección, le puede pasar a usted, evidentemente, claro, cómo hacer, ¿no? Cómo intentar ponernos un poquito más a resguardo en esta sociedad hiperconectada, de permanente fluir. Pero claro, cuando hay unos individuos que pillan a un sujeto en la parada del autobús, como fue el caso del crimen del rol, a la otra chica, o que salen a la calle con la idea de encontrar a alguien a ver si matan, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué puede hacer el ciudadano? Bueno, esto es puro azar, desconfiar, ¿no? Es que esto es fundamental. El hombre que está esperando de madrugada en la parada del autobús tiene que pensar, además ese día había cobrado, es decir, que incluso llevaba dinero en el pantalón y por lo tanto tenía un motivo más de alerta. Tiene que pensar que eso es posible, que puede ocurrir. Es decir, no estamos volviéndonos locos, es que existe el peligro y la amenaza, y no estamos preparados ante eso. Nadie nos enseña que eso es posible y que está al margen de la protección que da la sociedad, que puede ocurrirte en tu casa, puede ocurrirte en la parada del autobús, puede ocurrirte en tu coche al parar en un semáforo, puede ocurrirte con un golpe que te den por detrás para que te creas que has tenido un accidente, pero que en realidad es simplemente una trampa. Esto ocurre si estamos preparados y que se ve venir. Claro, lo hablábamos hace poco, el eterno bucle, ¿no? Nos volveremos a espantar con la siguiente historia, que se puede prevenir, no lo sabemos, pero desde luego la información es fundamental. Los expertos en el mundo del crimen y la mente humana saben perfectamente que esto es un largo reguero con sus cuestiones absolutamente profundas dentro de la psique humana, y algo habrá que hacer. Nosotros de momento informar, y si es posible, como decimos con Paco Pérez Avellán alguna vez, si se puede evitar algo porque alguien lo ve en la tele, que es el moderno púlpito, ¿no?, que llega a todas las habitaciones de un hogar, pues yo creo que será importante, porque como dice el doctor Gaona, y eso pone la carne de gallina, por su experiencia, tantos años como uno de los mejores psiquiatras sin duda alguna de este país, la sensación de que minusvalorar la vida, despreciarla un poco, que no sea tan importante, está ahí, nadie lo cuenta, nosotros sí. Doctor Gaona, como siempre, gracias por la lección. Buenas noches. Igualmente, Paco, muchas gracias. Un placer. Estos temas sí que dan miedo, ¿eh? Vamos con más cosas en Cuarto Milenio. ¿Alguna vez han querido saber qué se siente al morir, al ser incinerado y al resucitar, al renacer? Pues váyanse a Shanghái y lo prueban. Esta nueva atracción en la que tú te metes, como que te mueres, te incineran, te meten ahí en el fuego, sientes esa sensación de tener todo alrededor que se está quemando y de repente de un útero de látex sales de nuevo a la vida. Por $70 más o menos va a vivir una experiencia que dicen que es única. ¿Y para qué han hecho esta atracción? Pues según su diseñador, pues para quitar el miedo a la muerte de muchas personas. Eso de no vamos a saber qué se siente, cómo es. Pero digo yo que no todo el mundo se muere igual, ¿no? Que no es lo mismo morirte plácidamente que con un dolor.
Con lo cual, ¿cuántas maquinitas de estas tendrán que hacer? Y nos vamos hasta Gales, donde en un hospital psiquiátrico en alguna época y también un hospital penitenciario en otras, se ha fotografiado algo extraño. Parece ser un ser que se asoma a una de las ventanas. ¿Y por qué dicen un ser? Pues porque, además tiene cara un poco de no estarlo pasando muy bien. Dicen que allí se hacían lobotomías prefrontales y que mucha gente pues murió al hacerle ese agujero en la cabeza porque tocaban nervios con instrumental que no es el de hoy en día. Y entonces, ¿qué aparecen? Los fantasmas. Bueno, después de esta fotografía, las visitas a este hospital abandonado han sido de miles de personas que quieren encontrarse con lo desconocido. Y lo desconocido es lo que grabó un trabajador que estaba realizando, como ven, unas obras muy cerca del Támesis y de repente, sin quererlo, ahí en medio, una gigantesca como serpiente marina o monstruo del lago Ness justamente ha surgido de las aguas y se ha vuelto a sumergir. Vamos a ver si volvemos a ver la imagen porque es muy rápida. Él estaba grabando y de repente en el agua, en pleno Londres, en el Támesis, una criatura extraña, desconocida y monstruosa. Llega el momento del archivo de Fernando Cámara, así que todos muy firmes, como hemos anunciado antes, una historia increíble en una zona alucinante, poco conocida, yo creo incluso a nivel ufológico, pero Fernando Cámara se lo ha tomado tan a pecho, que ya no solo está buceando en archivos, preguntando a principales protagonistas de la historia de la relación entre militares y encuentros con los ovnis o lo desconocido, sino que va un poco más allá. E incluso ha empezado a investigar personalmente en zonas concretas de nuestro país. Y lo que viene es una sorpresa. Estamos como en un mundo un poco tabú, porque ni siquiera los investigadores sabíamos mucho, creo yo, de estos casos. Pero él viene para revelarnos cosas con su mítico maletín. Fernando, como siempre, bienvenido. Bien hallado, Iker. Vamos a hablar de una cosa diferente, Fernando. Vamos a empezar de una manera en el archivo que puede sorprender a nuestro público. Y es que hemos ido a hablar mucho de Nazca, hemos ido a hablar mucho de los diferentes lugares, por ejemplo, del norte de Chile, donde hay geóglifos, donde hay dibujos, cosas como para ser vistas desde el aire, pero muy antiguas. ¿Y me podrías contar qué descubrió en el Sáhara, que es la zona que vamos a planear, ¿no?, sobre ella contigo? ¿Qué descubrió el ejército del aire hace mucho tiempo? Pues mira, descubrió yo estuve destinado en el Sáhara en el año 69. Tú no habrías nacido, no. Seguramente, por eso. Fue justo al salir de la academia. Y tú ya estabas en el Sáhara volando. Me destinaron a Canarias y estuve allí volando en el Junker, en el Ju-52, fíjate. Y entonces, bueno, pues allí los que volábamos allí en el Sáhara estábamos acostumbrados a ver pues una serie de formaciones de piedra y que se veían por allí, que las bautizamos los militares del aire. Unos eran los boomerang y otras las moscas. Y entonces los boomerang eran eran muy grandes, eran de aproximadamente... Hablamos de estructuras que parecen pequeñas pero desde el aire. Claro, y es que además prácticamente solo se ven desde el aire, porque desde tierra, entre el problema que hay con las dunas que cambian el paisaje, entonces no se aprecian. Tú vas, por ejemplo, los de la Legión, las tropas nómadas y tal, pues no tenían esa idea hasta que... O sea, la gente de tierra no veía eso. No lo ve. Bueno. Es que si no lo ves, es que date cuenta que a lo mejor los boomerang pues llegan a ser de hasta 3 kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros que hace el boomerang, ¿sabes? Bueno, boomerang... Otro podría decir casi ovni, porque es un, es un disco impresionante. Sí. Entonces, estos tenían una peculiaridad, y es que todos estaban orientados hacia el oeste. Toda la orientación era hacia el oeste. No era una cosa que fuese una formación geológica de ahí del desierto, porque estaba hecho con piedras negras. Algunos en la parte central del boomerang lo que tenían era unas cuevas, o sea, había cuevas hechas allí.
preguntando allí a los saharauis, aquellos decir que era aquello, y ellos lo que decían era que eso eran obras que habían hecho sus gloriosos antepasados. Y bueno, pero ¿de qué época? Dicen, eso, para ellos, lo más antiguo que hay es Mahoma y el Corán. Antes de eso ya es, pues eso era muy anterior. De la época de los primeros seres que llegaron a la Tierra, digamos. Eso, sí. Y entonces, claro, es que verdaderamente, es que no las ves si no estás volando. O sea, sí, como Nazca y tantos otros sitios, solo visibles para el cielo. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué se hacía eso en un tiempo donde hipotéticamente nadie podía volar, ¿no? Claro, y las moscas, eso que lo que nosotros denominábamos las moscas a mí, más que moscas, lo que me parece es totalmente como si fuese, yo qué sé, como más parecido a una nave nodriza, o sea, dos naves unidas o en formación. Es lo que parece eso que es. Sí, parece el recuerdo, como siempre, el recuerdo de algo muy raro que les tuvo que llamar en pleno Sáhara, con lo que hay que hacer en el Sáhara y el esfuerzo que cuesta cualquier cosa, un trabajo permanente durante mucho tiempo para dejar un mensaje hacia los cielos. Sí, y claro, como es en el Sáhara, yo creo que ha pasado mucho más desapercibido que otras grandes formaciones de otros países mundiales, ¿no? Ha habido arqueólogos, algunos arqueólogos que han intentado ir allí, pero ¿qué ocurre? Que lo primero que es que yendo por tierra es que es muy difícil encontrar. O sea, mi hermano, yo tengo un hermano que también es coronel del Ejército del Aire, pues fue con otro compañero, con un teniente coronel que había entonces allí, que le gustaba mucho estas cosas, y con un saharaui, fueron allí, ¿no? Que sabemos dónde hay uno. Pues nada, no consiguieron encontrarlo, se quedaron atascados, tuvieron que dormir por ahí en una jaima. Al día siguiente pudieron ir andando hasta la carretera que iba de Fos-Bukra hacia la Yun, o sea que y allí los recogieron. Con pie a tierra no hay forma humana casi de encontrarse con esas figuras muy difícil, que estamos viendo ahora en viejas imágenes, telefotografiadas también por aviones militares españoles. Sí, prácticamente las que hay son de aviones militares, de un compañero de Catalá que cuando en el año 75, antes ya de la entrega del Sáhara, que fue en enero del 76, llevaron los F-5 que estaban destinados en Morón. Había unos que eran de reconocimiento fotográfico, y entonces es donde hay más fotografías de estas. A mí me hablaron, pues mi hermano estaba en esa época destinado en el T6 allí en Gando, y hacían los destacamentos a El Ayun, y entonces me decían, oye, ¿por qué no cuentas el caso de fulano, de que le ocurrió ahí a un saeta? Y hombre, ¿este caso qué es? Pues mira, el de fulano, no voy a decir el nombre porque no quiere decir, y además ha fallecido recientemente. Bueno, ¿y qué es lo que fue? Y entonces pues me contaron, pues allí normalmente se volaba siempre en parejas, dos o tres aviones. Pero cuando se salía a hacer pruebas en vuelo, se salía uno, claro, hacía la prueba en vuelo y volvía. Entonces sale a hacer una prueba en vuelo en una HA-200, en un saeta. El saeta tenía muy poca autonomía, tenía aproximadamente entre hora y cuarto y hora y media de autonomía. Entonces te sale a volar a 12 millas fuera de la Yun, te despides y ya haces la misión que tú tengas que hacer, y luego al volver, pues vuelves a entrar, permiso entrar en zona aeródromo, permiso tráfico y tal, te dan los datos del tráfico, la pista, aterrizas y ya está. Entonces, este avión, al cabo de hora y media, la torre del Ayun, es decir, este avión ya tenía que haber estado aquí. Y entonces se empiezan a llamarle por el canal de guardia, por las radios diferentes y tal. Da aviso al destacamento de aviones de saetas que estaban allí, en el Ayun, y dice, oye, que este avión ha despegado a tal hora y que no viene.
y que no ha vuelto, ha tenido que aterrizar o en otro sitio, o habrá tenido una emergencia, habrá hecho un aterrizaje de emergencia por ahí. Entonces esperan aproximadamente a la hora y 3/4, cuando ya ven que no tiene gasolina para estar volando, entonces llaman por radio, y esto llaman a Villacisneros, llaman a Esmara, que eran las dos únicas pistas asfaltadas junto con el Ayun que había en el Sáhara y que eran en las que podían tomar los saetas. Los T6 podían tomar en cualquier sitio donde hubiese un terreno llano, allí aterrizaban, pero el saeta no. Y entonces les dicen que allí no han aterrizado, no saben nada. Y bueno, hay un momento, imagino, en que se piensan quizá lo peor. Claro, sí, que ha hecho un aterrizaje forzoso y está perdido por ahí en el desierto, o que ha tenido un accidente mayor, ¿me entiendes? Y que desgraciadamente se ha estrellado. Entonces están ya preparando, hay un procedimiento operativo cuando se piensa que un avión está perdido, se da una IRMIS, que es un mensaje aéreo, y entonces pues ya se preparan. Y lo que se hacía, como no había servicio aéreo de rescate en el Ayun, sino que estaba en Las Palmas, entonces antes de avisar que vengan ya pues, a hacer eso, los mismos aviones y los T6 y los que estaban destacados en el Ayun, pues se salía y se batía la zona pues para ver si veían que hubiese hecho un aterrizaje forzoso allí en el avión. Entonces están en ello y de pronto, aproximadamente a las 2:40 o 2:45, pues la torre dice, acaba de llamar el rayo 03 o no sé cuál era, el que está para entrar en tráfico. ¿Qué dices? Entonces pues la torre... O sea, más de hora y media quizás sin autonomía posible de gasolina. Sí, nada, no tenía gasolina para estar volando. Y entonces él toma tierra, se va al aparcamiento, aparca, se encuentra allí a los compañeros. Con unas caras, me imagino. Con unas caras ahí, con los aviones preparados. ¿Pero de dónde vienes? ¿No? ¿De dónde vengo? Pues de hacer el vuelo de la prueba en vuelo esta que tengo. ¿Pero qué dices? ¿Pero cuánto tiempo llevas volando? Dice, 1:15. Según lo mío, 1:15. ¿Qué dices? Si llevas cerca de 3 horas. Él no sabe lo que le pasó, no sabe dónde estuvo. O sea, según él, estuvo todo el tiempo perfectamente en contacto con el suelo, haciendo sus pruebas, haciendo sus maniobras. Sí, pero hay un tiempo entró en una zona de mala visibilidad, una zona de calima, pero esas eran unas zonas que eran muy comunes allí. Pero siempre se ha hablado, Fernando, tú lo sabes, y la historia que todo el mundo estará ahora rebobinando en su mente de un viaje interrumpido y de pronto una nube o una sensación de esa calima, que es el único momento de anomalía en ese viaje, y hablamos no de una carretera, hablamos de un vehículo que no puede volar y que ha, digamos, extendido su vuelo durante casi 3 horas sin aterrizar, sin tomar depósito de gasolina, evidentemente, y que nadie se lo explica. Nadie se lo explica. Él creía que el tiempo que había transcurrido era el normal. El normal de eso. 1:15. Una hora y cuarto. ¿Y cómo se lo explicó este hombre? ¿Cómo se quedó este hombre? Pues se quedó pues francamente regular, porque claro, dijeron, mira, porque la torre da la hora de despegue y la hora de aterrizaje. Hay un momento, quizá coincidiendo con esa calima, en que se pierde la comunicación. Claro, pero no, él una vez que ha salido fuera del control del aeródromo, él ya la radio, como no llamó, pues no tenía necesidad de llamar. Él la necesidad de llamar la tiene cuando vuelve otra vez al aeródromo, y según él, pues con 1 hora de vuelo, 1:15 de vuelo. ¿Y él llegó a comentar algo sobre ese tiempo perdido? Que no sabía nada. Luego, posteriormente, pues fue un investigador de casos ovnis. Esto sí que es bonito, Fernando, es decir, la persona, es que hay que ponerse
en el traje de piloto, como el de Fernando Cámara, ahí solo volando, y que tú sabes que ha habido casi 2 horas donde no sabes dónde has estado, o sea, y no se pueden hacer muchas carambolas, ¿no, Fernando, en esta situación y en este lugar? No es como si te ocurre en un sitio con un sinfín de aeródromos. Sí. Y al no tener solución a ese tiempo perdido, esto se ha contado mucho en películas americanas y tal, pero aquí tenemos, gracias a Fernando, un caso español, con pilotos militares sobre el Sáhara. Él me dices que se convierte en un investigador ovni a partir de esa experiencia porque no sabe qué le ha pasado. Sí. Entonces, pues, él luego tuvo una serie de experiencias. Sí, pero esto es tremendo también, ¿no? Eso y a lo largo de toda su vida, él siguió siendo piloto de combate, y hasta que falleció hace 2 años, él llegó al más alto grado que se puede llegar en el Ejército del Aire, ¿sabes? Y pilotando, compañero mío en Albacete de los Mirage F1, ¿entiendes? Y absolutamente entregado a la causa ovni. Se tiró en paracaídas un par de veces, ¿sabes? Y entregado a la causa ovni. Sí. Y esto es lo que me gusta que cuentes, Fernando. Y sin desvelar nada de misterio y secreto. Este fue como el bautismo de fuego, ese tiempo perdido. Pero este hombre tan importante en el ejército, Fernando, compañero, a partir de entonces, vamos a decirlo de alguna forma, siempre se creyó, vamos a decirlo, tutelado, controlado, contactado por algo que no era de este mundo. Sí. Y además él, bueno, estaba en Albacete cuando yo salí en el caso mío, estaba en mi escuadrón. Yo era el capitán más antiguo de los que había allí, y él era, pues, un capitán más moderno, de 4 o 5 promociones detrás de la mía. Y entonces, pues, ahí estuvo y tal. Este hombre no tenía duda de que existían los extraterrestres, hombre, Fernando. O algo raro, porque allí verdaderamente, ahí en el Sáhara, ¿qué es aquello que había? Sería un boomerang, igual se lo comió un boomerang. Pudo ser un episodio quizá de, digo yo, en la visión de alguien que se hace investigador ovni, que ha habido varios casos. Recordábamos el de Boado y tantos otros. Vamos a ver, alguien que le pasa esto y que luego se hace investigador ovni, yo no sé si tú llegaste a saberlo, Fernando, pero imagino que interpretó esa historia con las claves del misterio, de una posible, pues no sé si abducción o algo parecido. No sé. Yo pienso que es que aquello le despertó un interés, y entonces, pues, se apuntó, estuvo investigando el caso de los misiles, el más espectacular de esos. O sea, él estuvo ahí. Él estuvo allí investigando el caso y luego, pues, algunos más, ¿sabes? Menos mal que tenemos aquí a Fernando Cámara haciendo de investigador y exhumando parte de nuestra historia, que yo me quedo igualmente hipnotizado, porque claro, si analizamos todo lo que significa, no hace falta irse a las series norteamericanas, no hace falta irse a los programas que nos hablan de extrañas historias ancestrales sobre extraterrestres y casos muy espectaculares que la mayoría de veces exageran e inventan. No, hablamos directamente de casos españoles, protagonistas españoles, casos que no tienen parte, pero que Fernando está recuperando en una labor de verdad impagable. Fernando Cámara, compañero, hasta la próxima. Te tengo que decir una puntualización del anterior programa. Dime. Del anterior programa me llamó el capitán Miñano del EVA 5 para decirme que quería, de lo que había visto del programa, que me quería hacer unas puntualizaciones a lo que habíamos dicho aquí, ¿sabes? Pero que había vivido el caso sin duda alguna, ¿no? No, que había vivido el caso, que era más impresionante que lo que habíamos contado, o sea que no. Y que verdaderamente el parte que él había hecho era el que le dijeron que tenía que hacer. O sea, que una vez más, hay que decirlo, nos habíamos quedado cortos porque la realidad supera hasta lo que contamos ahí. ¿Cómo alegra escuchar eso, Fernando Cámara? Pues habrá muchos más casos porque estamos haciendo algo pues que no ha hecho nadie. Todo el mérito de nuestro amigo. Fernando, hasta la próxima, compañero. Que el maletín nos traiga muchas sorpresas. Hasta que tú quieras. Gracias, Fernando, como siempre. Continuamos. Vamos ahora, el desierto, cuevas, estructuras, tiempo perdido. Vamos a todo esto que en el fondo siempre se recoge en el mundo de lo digital. Creo que Diego nos va a hablar de inteligencia artificial y nos va a poner los pelos de punta, creo. Pero antes, por favor, háganme caso porque es importante. Máximo agradecimiento. Lo de Sevilla está siendo increíble y estamos con la Expo en esa carpa del misterio junto al Acuario de Sevilla. Todas las vías de contacto ya están ahí
muy atentos porque realmente la acogida está siendo desbordante y estaremos, digo, hasta el 8 de mayo en la capital hispalense. Y el 19 de mayo nos marchamos a Bilbao. Un poco antes hay Noches del Misterio y también tienen todos los datos para ponerse en contacto. Taquilla Mediaset, la nave del misterio, todo lo que ustedes ya saben, y muchísimas gracias, de verdad, porque nos quedamos siempre abrumados. Sevilla y Bilbao, y después más ciudades que iremos informando puntualmente de ellas. Ahora lo que hacemos es eso, asombrarnos y escalofriarnos casi, ¿no? Porque, ¿qué está pasando con los robots, la inteligencia artificial? Hay últimas noticias que nos dejan como con una mueca de desazón, ¿verdad, Diego Marañón, compañero? ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Bueno, la inteligencia artificial es un concepto que ha pasado de la ciencia ficción a la ciencia, sin más. IA, esas dos iniciales ya están entre nosotros y esta noche me gustaría contarte algo curioso para algunos, inquietante para otros, que acaba de ocurrir hace solo unos días. Quiero hablarte de Tai. Tai es el nombre con el que Microsoft, el gigante de la informática, bautizó a su bot conversacional basado en un sistema de inteligencia artificial. El objetivo del proyecto era que Tai, basándose en conversaciones de Twitter de usuarios de entre 18 y 24 años, aprendiese de algún modo a comunicarse como ellos de manera autónoma. Lo que no esperaban sus responsables es que ese bot desarrollase una personalidad racista e incluso con rasgos nazis. Tai llegó a publicar tweets negando el Holocausto, declarándose antisemita y apoyando el genocidio, como lo oyes. Eso y otras lindezas que casi ni me atrevo a reproducir aquí. Estamos hablando, repito, Iker, de un bot con inteligencia artificial, es decir, de una aplicación no humana. Los responsables de la compañía, por supuesto, retiraron rápidamente esos tweets, pero como siempre, hubo quien recogió en pantallazos esas afirmaciones que han levantado una polémica importante. Lo cierto es que Microsoft ha pospuesto temporalmente el proyecto, argumentando que hay que reajustar o revisar el comportamiento de Tai, que incluso ha insultado en Twitter al presidente Obama. Pero por si eso te sabe a poco, te presento también a Sofía. A Sofía podemos verla incluso porque es un robot físico, un androide fabricado con una novedosa piel de goma que le da un aspecto hiperrealista. Además, Sofía puede adoptar decenas de expresiones. El caso es que ha sido presentada a los medios hace solo un par de semanas en un conocido festival de robótica y allí ha dado entrevistas a la prensa, contándoles que hablar con los seres humanos, interactuar con ellos, es su función primaria, aquello para lo que ha sido diseñada. Cuando avanzó que uno de sus deseos o proyectos sería formar su propia familia, ya hubo caras de mosqueo entre los asistentes, pero lo mejor o lo peor estaba por llegar. Atención, Iker, a lo que en un momento dado dice Sofía, este robot, por su cuenta y riesgo. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Tal cual, destruiré a los humanos, seguido de una sonrisa que podemos calificar de todo menos tranquilizadora. Ese es el mensaje de Sofía para todos nosotros. Desde luego, si algo está claro con estos dos recientes ejemplos es que la inteligencia artificial va a darnos con seguridad muchas sorpresas. Si esas sorpresas son positivas o negativas, es algo que solo dirá el tiempo. Pero te dejo un último dato, Iker. Un sistema de inteligencia artificial acaba de ser nombrado director creativo en una agencia japonesa. Buenas noches, Diego Marañón. Lo digo casi con semblante de funeral, porque da la impresión de que sí, la ciencia ficción nos hablaba ya de esto. La rebelión de las máquinas, Yo Robot. Habrá cosas buenas, sí. Dicen que los amigos de Microsoft no habían calibrado muy bien aquello de lo que pasa en Twitter realmente. Y es que de cada 10 comentarios, 8 son pues en sentido irónico, mofa, insultos. Bueno, son los juegos de la nueva red social y el nuevo mapa. Cuesta mucho menos criticar que alabar. Evidentemente, llama más la atención, no hace más gracia. Y el robot, la inteligencia artificial, mejor dicho, iba asimilando todo eso y acabo diciendo las lindezas que acabo diciendo. Fíjense, el redactor jefe de este programa, mi buen amigo Gerardo Peláez, me insistía en las últimas fechas, como es él, diciéndome esto hay que tocarlo, porque están ocurriendo cosas muy raras. Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo. ¿A ustedes qué les parece? Habrá personas absolutamente entregadas a la inteligencia artificial y otros barruntando lo que se nos puede venir encima. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se imaginan al maestro Enrique, a Nieves,
¿Qué postura tomarán? Puede ser interesante para un cara a cara, ¿verdad? Gracias, Diego, compañero, como siempre. Buenas noches, Iker, hasta la semana que viene. Y estoy recordando una cosa, fue una adaptación hace unos 25 años de un tema sobre el Camino de Santiago que hacía Arturo Pérez Reverte. Y había una escena que era como un fresco, se limpiaba en una iglesia y aparecía una imagen de alguien decapitando la hermandad de la Oca. Una especie de sociedad secreta sobre la que mucho se habló y que forma parte de la ficción, pero que en el fondo no era sino ejemplo de las muchas que sí existieron realmente, resguardando el camino o dándole un aspecto sagrado. Bueno, es que hemos contado muchas veces en Cuarto Milenio que detrás de un retablo, que detrás de una pared que cae, que detrás de un viejo muro de iglesias que ya poco a poco están quedándose casi abandonadas en pequeños pueblos y aldeas de España, aparecen hallazgos increíbles. ¿Se imaginan los hallazgos que podría haber en mazmorras secretas de la Inquisición? Y es que existen en España esas mazmorras. Su hallazgo ya es enorme, porque significa que vemos una parte de la vida terrible, oscura, de los siglos pasados en nuestro país. Pero lo que ahora se ha descubierto en 2 poblaciones españolas va todavía más allá. Son los grafitis de la antigüedad, los primeros grafitis, que son bastante tétricos, por cierto, que los reos dibujaban, grababan, esculpían a veces como un mensaje al futuro. Han cumplido la misión, porque ese mensaje, a pesar de las capas de cal que tenían en algunos casos, sí, han llegado hasta nosotros, tanto tiempo después. Las paredes mugrientas de las cárceles y calabozos de la temida Santa Inquisición española albergan inscripciones y dibujos con claves ocultas que solo en los últimos años los investigadores se han dedicado a descifrar. En las antiguas prisiones secretas de la Inquisición, en la villa de Llerena, en la provincia de Badajoz, han aparecido algunos grafitis dejados por los desgraciados prisioneros, acusados de herejías y prácticas de brujería. El régimen que tenía la cárcel secreta era de completo y total aislamiento. La persona sufría como un secuestro y era arrancada de su entorno familiar, de su entorno social, y hasta que no se resolvía su causa no volvía a ver la luz del día. La comunicación no podía existir en las cárceles secretas, solamente se podía comunicar con el alcalde de cárceles secretas, ¿no?, que era la persona encargada de alguna forma de atender aquellas necesidades que pudieran tener, ¿no? De hecho, era tan grave la situación para los reos ahí que hubo casos de suicidios en muchísimas personas. En Llerena, en concreto, hay documentos de varios reos que se ahogan, se lanzan a un pozo al que salían precisamente a asearse por las mañanas, ¿no? Otros se han colgado con sus propias sábanas dentro de la prisión. En este ambiente de terror y opresión, algunos prisioneros procuraban matar el tiempo dibujando, generalmente con algo punzante, en las paredes de estuco en sus miserables celdas. Uno de los paneles carcelarios se descubrió durante una reforma y puede datar de 1570 aproximadamente. Su autor debió de ser un emigrante español que vivió en las Américas durante la época de la conquista. Seguramente fue apresado y deportado a España por la Inquisición. El grafiti está dividido en 3 zonas, ¿no? La parte baja la ocupa un mundo lleno de figuras de serpientes, de hidras, de animales salvajes. Son animales que tienen contacto con el mundo demoníaco, ¿no?, con el averno. En contacto con esta franja de seres mitológicos y imaginarios, tenemos a indios, indígenas de la América, perfectamente representados. Están en contacto con este mundo de la herejía. Estos personajes que corresponden a caciques o brujos, en sus tocados de la cabeza, que están realizados con plumas y vegetales y demás, de ahí salen también serpientes, tarascas o hidras que se llamaban en aquella época. Representan simbológicamente
que estos indios vivían en la oscuridad, en las tinieblas, no conocían la verdad de Jesucristo, la que llevaron los españoles a aquellas tierras. Y sobre ello, en la parte superior del graffiti, encontramos el mundo nuevo, el mundo que llevaron los occidentales, los castellanos, a aquellas tierras. La misión de los españoles, según decían en sus crónicas, era salvar las almas de los indios, de los americanos, para incorporarlas, como eran hijos de Dios, a lo que es el reino de Dios. En otra zona geográfica de España, en Tarazona, provincia de Zaragoza, se encontraron varios grafitis en rincones ocultos de las antiguas cárceles del Palacio Episcopal de la villa. Sí que se conocía desde los años 80 que existen grafitis carcelarios en el Palacio Episcopal de Tarazona. En esa década es cuando se encuentran, justo cuando se hacían unas obras dentro del Palacio Episcopal, y se sabía que databan de a partir del siglo XVII. Los grafitis de Tarazona, al estar en un lugar arzobispal, cárceles arzobispales, estamos hablando de reclusos que forman parte de la Iglesia Católica, en este caso religiosos, monjas e incluso familiares del Santo Oficio. Por supuesto, esos reos que estaban en esas cárceles, sobre todo se caracterizaban por haber cometido algún delito contra la religión. En este caso, bueno, sobre todo los sacerdotes se destacaban en la mayoría de los casos porque habían solicitado en el confesionario a las beatas para tener acceso carnal con ellas. La riqueza de detalles y simbología ha dejado boquiabiertos a los investigadores y muestran muchos elementos esotéricos que solo ahora empiezan a ser desvelados. Hay dos hechos que llaman la atención. Por una parte, el que se ha utilizado la línea inferior de esta inscripción para utilizarla como la parte inferior de la estrella, y el hecho de que esté la media luna, que es un símbolo musulmán, junto con un símbolo judío, lo cual no deja de ser pues, una curiosidad contradictoria en cierta medida. Aquí tenemos una representación de un pez con una corona, que no es muy fácil de ver, pero bueno, aquí está la parte delantera del pez, el ojo con los párpados. Entonces, una de las interpretaciones posibles para explicar esta figura sería relacionarlo con un símbolo cabalístico, lo cual, bueno, pues puede encajar con la presencia de un preso de tipo eclesiástico en esta celda. Tenemos la representación del cadalso. Aquí estaría la escalera por la cual el verdugo ha subido. Este es el verdugo, probablemente lleva una capucha. Los brazos están sujetando el tornillo que va a empezar a girar para el ajusticiamiento por el método de garrote. Tenemos el rollo picota, que es el lugar donde se ajusticiaban a los presos mediante ahorcamiento. Entonces, además de la columna vertical y de la zona del cadalso, tenemos en la parte superior una veleta que podría servir para que los viandantes conocieran la dirección del viento y, por lo tanto, evitar el olor nauseabundo de la muerte cuando había alguien ajusticiado. Gracias a estas marcas indelebles, veremos y aprenderemos más sobre la vida, condena y sufrimiento de los presos y la forma de redimir sus presuntos pecados, los que en algunos casos los llevaron irremediablemente a la muerte. Comenzamos esta semana las fotografías de los espectadores en un parque. Es Torrejón de Ardoz, Parque Europa. Nos enviaba esta imagen Roberto Salcedo, que nos dice que el Viernes Santo estuvo hacia las 8:30 de la tarde, precisamente ahí, como vemos, sacando a su perrillo. Hizo varias fotografías. ¿Y qué es lo que salió? Lo verán perfectamente aquí, como una figura negra flotando. Guillermo nos dice, bueno, es que últimamente desde que tratamos en el programa el tema de los creepypasta, esos hombres largos, como sin cara, sin rostro, como si fueran una sombra, muy altos, muy delgados, la figura de Slenderman. Bueno, pues desde que lo tratamos en el programa parece que en las fotografías de los espectadores sale cada 2×3. Vamos a girarla para que se vea. Además que está como en la zona de atrás flotando
Este amigo que nos ha mandado la fotografía nos decía que fue en días posteriores para ver si había alguna estatua o algo que podía haber confundido al hacer la imagen. Pues no había absolutamente nada que él descubriera. Yo no sé, los amigos de Parque Europa, de Torrejón, de Ardoz, si nos pueden decir qué puede ser esto, porque Guillermo nos dice, es que es la típica figura de Slenderman que aparece además siempre como detrás, en la naturaleza, detrás de una figura. Bueno, pues a ver si tenemos alguna solución que nos den nuestros amigos en Madrid. Y nos vamos hasta una imagen del interior de un vehículo, de un coche además, parece que antiguo, ¿verdad? Elizabeth Sullivan, desde Miami, nos enviaba esta imagen en la que vemos perfectamente cómo dentro de este automóvil hay una especie de persona con una mirada triste, como decadente, con un sombrero, como si fuera de otra época. Para mí que es un personaje femenino, a ver si la amplío y la ven. Ahí está, sería la nariz, los ojos, la boca, incluso parece que lleva un tocado. Vamos a ver si en las imágenes que nos ha enviado Guillermo León, aquí está más resaltada, se puede ver mejor. Una imagen antigua, ¿verdad? Que evoca además, o por lo menos a mí me lo parece, tristeza. Como si fuera de un pasado no muy lejano, pero que estuviera pensando en otro tiempo ya antiguo. Incluso para mí, no sé si a Guillermo se le ha escapado, hay una especie como de niño pequeño detrás con el pelo un poco revolucionado, una carita bastante regordeta y como un cuello de los que llevaban los niños pequeños en aquella época, esos niños que iban en esos coches, grandes coches, claro, eran de familias adineradas, iban muy bien puestos, con muchos bordados, con muchos cuellecitos. Yo creo que la fotografía la tendría que mirar Guillermo León otra vez, porque de verdad es que a mí me parece que hay más personajes en esta imagen. Lo que él nos dice es que pues puede ser un reflejo de algo que hubiera en la parte de atrás y que con el reflejo del coche se ha enmarcado perfectamente en lo que es la ventana, aunque no sabemos si era así o no. Las condiciones en las que se tomó la fotografía tampoco las conocemos muy bien. Sabemos que fue en el año 2012 porque es lo que nos dice Elizabeth, pero tendríamos que estar allí para ver lo que había en la parte de atrás. Y fíjense cómo es la mente. Yo estoy viendo aquí otra cara. Ya no solo la del niño detrás que está aquí, sino aquí otra. ¿Quién había dentro de ese coche? ¿Había fantasmas verdaderamente o eran simples reflejos? Bueno, yo se la voy a mandar a Guillermo otra vez para que me la analice mejor, que yo ahí veo más cosas. Y nos vamos con la mirada milenaria. Ya saben que casi siempre nos vemos a templos, a iglesias, a lugares mágicos. Pero en este caso, lo que nos enviaban es un bichito que ha aparecido en casa de un espectador que se llama Joaquín Querol y nos dice el extraño pececillo de cobre o Pedetontus unimaculatus. Bueno, eso ya nos lo han dicho, esos nombres tan raros, nuestros expertos, porque según nos llegó este bicharraco, que dije, madre mía, ¿esto de dónde ha salido? Te lo encuentras por casa y sales corriendo, vamos, se queda el bicho pero tú te vas. Como con alas, ¿verdad? Un aguijón, unas antenas como si fueran de langosta, una cara muy extraña. Vamos a ver si se ven estas imágenes desde otra toma. Fíjense, el aguijón que tiene, como si en la cabeza fuera un arácnido, porque tiene todo patas de araña por aquí delante. Enseguida le enviamos la fotografía a Alex Lahaine y a Fernando González Siches, nuestro zoólogo. Y enseguida nos dieron la solución. Nos dicen, es un pececillo de cobre. Pertenece a un grupo de insectos que apenas ha evolucionado desde hace casi 400 años. Por supuesto, los cercos traseros no son aguijones. Y el animalillo, pues que no hace nada, que no pica ni tiene ningún peligro para el hombre. Aunque Fernando siempre nos dice eso. Y yo digo, bueno, pero es que los arácnidos al final, con sus pelillos, aunque no quieran morderte, pues te pueden provocar una urticaria. Bueno, pero eso no es nada. Bueno, pues este al parecer no hace absolutamente nada. Y Alex nos decía que es un Pedetontus de color marrón. Pues ahí lo tienen. Un nuevo insecto para que lo añadan a esos que a diario están por nuestras casitas. Si tienen insectos así, recorriendo sus casas, bueno, nos ha llegado una tarántula hace unos días también, que la pondremos en la mirada milenaria.
Ya saben, varias vías de contacto si quieren que analicemos estas fotografías y les digamos qué son estos extraños animales que conviven con nosotros. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales síganos en Nave del Misterio. El análisis que pretendo hacer, o la reflexión, yo creo que es compleja y puedo estar perfectamente equivocado. Es más, hemos tenido una discusión, un debate, antes de empezar el programa, parte del equipo de redacción, y muchos no estaban de acuerdo, pero es lo que yo pienso en este momento, y si no tengo la razón, en este caso me encantaría, fíjense. Hemos hablado de psicópatas, nos da miedo el psicópata, nos da miedo porque se ha convertido en nuevo icono del terror. De alguna forma la momia, Frankenstein, o el vampiro, o el hombre del saco incluso, han quedado un poco apolillados, ¿no? A partir de los años 80-90, el psicópata, que es como cualquiera de nosotros, pero de pronto va y nos mata, se ha convertido en la nueva figura. Siempre pensamos que es el otro, siempre pensamos que son casos aislados. Bajo el lema casos aislados, óiganme, caso aislado. Siempre que pasan muchas cosas es caso aislado. Es como una forma siempre de tranquilizarnos. Estas personas han hecho esto, pero es un caso aislado, no hay que generalizar. Es una tónica. Yo pienso que hay algo psicopático también en la sociedad. Podríamos titular esta reflexión La sociedad psicópata. Me cuesta decirlo porque todos somos parte de la sociedad, nadie está al margen, pero por lo menos, pienso yo, hay que gritar las cosas. Este es un buen foro para hacerlo porque es el eco que tiene. Cosas que me preocupan y que no preocupan a muchos que nos mandan. Me explicaré. Llega un informe del Reino Unido que me deja ya como... O sea, me tumbo así, me tumbo y me tiro, porque me parece preocupante. Y más preocupante me parece que no preocupe, o que no lo vea yo comentado, debatido en los grandes medios. Hay un informe que dice que en el Reino Unido, es decir, una sociedad bastante avanzada, hay niños entre 7 y 8 años, sobre todo en esa franja, que ya consumen, comparten y son influidos por los contenidos pornográficos más duros. No pornografía al uso, no pornografía, si se puede decir, normal, sino con vejaciones, violencia, nos entendemos todos, ¿no? Lo más abyecto. Bien. ¿Por qué? Porque está al alcance de una tecla, por mucho que haya filtros, controles parentales y todo lo que nos cuentan, que evidentemente quien está interesado, y el ser humano y el niño, la niña, son curiosos, va a acceder. Nunca en la historia había sido tan sencillo con una tecla acudir a tal riada de cuestiones a veces tan oscuras que, como nos contaron aquí los expertos, doctor Gaona y el doctor Loeches en su vida, es preocupante. Y sobre todo preocupante porque parece que a nadie en las altas esferas le preocupa. Yo no oigo hablar mucho de esto. En el cerebro del niño, en el adulto también, dicen los expertos. Ojo, puede hacernos cambiar nuestro concepto de temas como la sexualidad, el afecto, el consumo obsesivo de esas cosas, pero allá cada uno se puede decir. Estamos en un momento en que algunos dicen que la libertad está por encima de la salud. Bueno, eso también trajo muchos problemas, pero la salud mental hay que cuidarla, no sé bien de qué manera. Porque yo soy precisamente, les aseguro, de los menos intervencionistas en el aspecto de que el Estado nos tiene que sacar las castañas del fuego. Yo siempre pienso que son los individuos los que tienen que sacarse las castañas del fuego. Pero aquí me da la sensación de que algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay problemas ya con niños. No hablamos de 12, 13 años, edades más conflictivas que siempre han sido así. Hablamos de niños de 7 y 8 años permanentemente, o una buena parte, consumiendo este tipo de contenidos. Por curiosidad, como un juego, porque están en otras páginas y sale una ventana que les redirige. Padres preocupados y otros padres en absoluto preocupados. Yo digo, vamos a ver. Si los expertos del cerebro aquí en España me dicen que eso genera unos daños casi físicos, aquello de esto puede herir las sensibilidades por algo. Es una herida que te va a provocar problemas serios antes de los 12-13 años, no digamos a los 10, no digamos a los 8. El informe es del Reino Unido que son bastante serios a nivel científico y dan la voz de alarma. Con los móviles, en el colegio, el contenido que llama la atención está provocando auténticos problemas. ¿Ustedes han visto algún partido político aquí en España que hable de la protección del niño en la red? Enseguida, no, inquisidor, es que la red es la libertad. Bueno, ya, lo que hablamos siempre, la libertad, pero para los niños de 7 años también. Nos importa más nuestra libertad y nuestro ego y disfrutar el que lo haga, allá cada cual,
de sus cosas sin pensar en los niños. Claro, eso tiene que ser alguien que no tiene niños o que no cree en los niños. Pero para los niños de 17-8 años se sabe científicamente que es una bomba atómica de consecuencias no positivas precisamente. Y enseguida, y puede verlo con este comentario, la revuelta de no, la libertad. Claro, hay que ver quién dice eso, cuál es su vida, qué pretende, cuál es su misión. Yo desde luego quiero que los niños del futuro sean mejores que nosotros, que tengan la información, pero si es posible menos traumas, menos taras y menos frustraciones y represiones que nosotros. Los que saben, no yo, dicen que esto es un peligro. Ni a izquierda, ni a derecha, ni al centro, veo que nadie se preocupe de esto. Oiga, interesa mucho salvar la cigarra del Moncayo, me invento el término, por poner un ejemplo, interesa mucho que tengan pagas no sé qué funcionarios, no sé qué empresarios, me da lo mismo, interesa mucho si el equipo en manifestarnos y baja segunda o a primera. De una cosa tan normal, baladí y absurda y superflua, ¿verdad?, como el futuro del cerebro de los niños, nadie. Y yo digo, con la permisividad de tantos necios que solo piensan en su consumo personal, en satisfacer sus instintos más primarios, no están pensando que hay otras generaciones que nunca como ahora, ojo, nunca como ahora ha habido esto. Siempre ha habido la pornografía y todas estas cosas que sabemos, la violencia entraría aquí también, ¿eh? No hablo solo de pornografía, me refiero también a violencia extrema, por ejemplo. Es bueno que un niño o una niña, 7-8 años, por curiosidad, esté contemplando imágenes de decapitaciones, de linchamientos. Es normal. Alguien dice algo, ¿cuánto dinero hay en juego? ¿Cuánto dinero hay en juego? Ni mu, ¿no? Esto nada, esto no importa. Sigamos con las soflamas de no sé qué. ¿Y cuántos políticos me hablan de, oye, no sé muy bien cómo hay que hacer porque la libertad es muy importante, está claro, y la red es maravillosa por lo que tiene de libre también? Pero hombre, ¿no es función del ser humano adulto proteger a los niños? Entonces, ¿a nadie le preocupa? 100 médicos en el Reino Unido dicen que esto es una bomba para el futuro de la relojería. Ni puñetero caso, con perdón. Ni puñetero caso, nadie. Y como me niego a ser nadie, o a ser uno de tantos, por lo menos lo grito aquí. Yo no sé cómo hay que hacer. Imagino que hay personas, entidades, pequeña gente, familias que intentan pelear y que dicen, no, los padres tienen que ser... Bueno, es que hay muchos niños que los padres no hacen ni caso y que son un estorbo para ellos. Pero esos niños necesitan, de alguna forma, no estar expuestos a todo esto. Nunca antes en la historia de la humanidad los niños estuvieron a un clic de millones de imágenes perversas, perturbadoras, que pueden sonreír los listos que las consumen a diario y hacen su vida con ello, pero para los niños no. Les puedes fastidiar la vida, su concepto. ¿Esto es moralista? No lo sé. Sé lo que dicen los científicos, que por cierto, el que me lo dice no cree en nada, en el aspecto sobrenatural, ni religioso. Me dice Iker, un problema. Y no vale solo con los padres preocupados, es imposible. Algo habrá que hacer. ¿Qué? No lo sé. Pero el niño debe ser protegido. Ahora que estamos con tanto lío político, ¿alguien se atreverá a decir defendamos la mente futura de nuestros niños, que es el futuro de la humanidad? ¿Alguien se atreverá? ¿Ustedes han oído hablar de esto? Está dentro de 7 días, amigos.